Buenas tardes, compañeros y compañeras. Eh, el tema a exponer es acerca de la evaluación docente. Este tema está presentado por Luisa Manrique. Aileen González y la persona que está hablando, Catherine Barón. Bueno, para introducirnos en el tema de la evaluación docente, primero vamos a definirla. Entonces, ¿qué se entiende por evaluación docente? Se entiende como una estrategia que es atravesada por diferentes tensiones, luchas de poder y saber. De igual manera, el ministro de Educación define la evaluación como un juicio de valor de alguien con respecto a algo. Por tanto, la evaluación docente es un proceso donde se evalúa el desempeño del docente por medio del cual se busca emitir juicios valorativos sobre el cumplimiento de sus responsabilidades en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo del estudiante. La evaluación docente comprende dos categorías. La primera de ellas es el saber, la cual responde a preguntas tales como ¿sabe lo que enseña? ¿Sabe cómo enseñarlo? ¿Cómo conoce los procesos de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes? ¿Se preocupa por mantenerse actualizado en sus áreas y por conocer y analizar críticamente las estrategias pedagógicas? Y la segunda categoría es el hacer. Responde a preguntas tales como: utiliza estrategias metodológicas y didácticas propias del área o nivel en el que se desempeña y acordes con las características y contextos de los estudiantes. La evaluación docente presenta 5 criterios de evaluación. El primero de ellos es la objetividad. Allí se busca identificar distintas fuentes, tanto personales como documentales, para evidenciar sobre la cual se hará el juicio de valor. También se busca eliminar las fuentes de ciertos criterios subjetivos y determinar los procedimientos y las competencias de las instancias que participan en el proceso de la evaluación. Nuestro segundo criterio es la participación. Ese criterio consiste en la relación entre el evaluado y el evaluador y que esa relación esté abierta al diálogo y al consenso, que el evaluador esté dispuesto a ayudar al evaluado y que el evaluado esté dispuesto a escucharlo. En la pertenencia, allí se evalúa lo que se debe evaluar de acuerdo con las funciones y responsabilidades del evaluado. En la transparencia, los directivos y docentes evaluados deben de tener un amplio conocimiento sobre el tema que se va a evaluar y se establece el periodo laboral que se va a evaluar. Por último, en la equidad, en nuestro último criterio, se le asigna la valoración que se da a cada evaluado que se merece. Y el evaluador debe ser justo con la institución y la comunidad donde trabaja. Características de la evaluación docente: mejorar la calidad de la educación, cumplir con los fines del sistema educativo, planificar la formación de los docentes, reconocimiento social, tener un amplio conocimiento en el campo de estudio de enseñanza, debe ser objetiva y equitativa a la hora de realizarse, debe evaluar factores sociales y éticos, y por último, evalúa el desempeño del docente, así como la energía empleada por este. Evaluación docente en América Latina. Como bien se sabe, el fracaso o éxito de todo sistema educativo depende, no en su totalidad, pero en gran parte, de la calidad del desempeño de sus docentes. Por eso, en América Latina se han priorizado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación en cuanto al desempeño profesional del docente o del maestro. Pero ante todo se ha puesto énfasis en el redimensionamiento del rol del Estado en cuanto a la transformación curricular y el mejoramiento de los contextos físicos. Pero no se ha puesto énfasis en el perfeccionamiento de postulantes pedagógicas, en el mejoramiento de la formación inicial y en el desempeño profesional de los docentes. Definición de profesión. Según la autora Julia Añorga, define profesionalidad como la cualidad de una persona que realiza su trabajo específico con relevante capacidad para dar cumplimiento a sus objetivos, lo que se manifiesta en ejecutar las tareas con gran atención, exactitud y rapidez, sobre la base de una elevada preparación, incluyendo la experiencia. Como características de una profesión, se tiene que debe tener un saber sistemático y global, que debe tener vocación o sentido de servicio,
estar solucionando los problemas y situaciones nuevas, debe actualizar su conocimiento constantemente, debe tener competencia en un campo de conocimientos, debe tener empatía y más que conocimiento debe tener una experiencia en cuanto a desarrollar y tratarse con otras personas y debe tener un papel, tener el conocimiento de que tiene un papel muy importante en la sociedad. Bueno, las disposiciones jurídicas de la evaluación docente en América Latina. Las reformas educacionales amparadas en leyes y decretos, han desarrollado estrategias de transformación, que aunque no en todas se dispone de basamentos que realicen y faciliten esta realización, en algunas se está como empezando a implementar hasta ahora. La mayoría de procesos de reforma educacionales en América Latina se han desarrollado en ambientes de resistencia sindical. La evaluación de postulantes a las carreras de docentes deben tener como ciertas aptitudes, que son la tolerancia, la sensibilidad, sentido investigativo y crítico, dinamismo, innovación. Mantienen una actitud de rechazo a la implementación de la evaluación de su desempeño, pues puede contribuir de manera decisiva, sobre todo si se trata de su desarrollo profesional. Bueno, la evaluación de la formación inicial. Esta se basa en los 4 pilares del conocimiento, que son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Así la educación será para todos una experiencia global y de calidad para toda la vida. Haciendo una síntesis del estudio que se hizo y del artículo que encontramos acerca de la evaluación docente en América Latina, se tiene que la evaluación docente en sus 3 momentos a saber, que son la evaluación de postulantes, la evaluación de la formación inicial y la evaluación del desempeño profesional, no es una política educativa y no tiene una tradición en América Latina y sobre ella no se ha acumulado suficiente experiencia teórica y práctica. En la mayoría de países, en general, no se aplican consecuentemente y hacen falta muchos estudios sobre ello. Todavía existen bastantes sindicatos y falta mucho como por ordenar en ese ámbito. Bueno, evaluación docente en Colombia. El modelo de administración educativa adoptado por el gobierno colombiano, que se fundamenta en la administración de carácter burocrático, formulado por Weber en Colombia en 1997, es el que busca la probabilidad de encontrar obediencia entre un grupo de personas para los mandatos legales. En este caso, ese grupo de personas son los docentes. El logro de la evaluación docente se afectó a la concepción de evaluación adoptado por el gobierno, que se fundamenta en la evaluación como rendición de cuentas, que clasifica a las instituciones educativas de acuerdo con el desempeño de los estudiantes en las pruebas estándar, como lo son la prueba Saber 11. También impone sanción a los docentes que no aportan al desarrollo del estudiante ni las instituciones educativas. Existen unos fundamentos legales para el ejercicio de la evaluación docente marcados por los siguientes decretos. El decreto 3782 del 2007 es el decreto más actual, entonces vamos a centrarnos en este momento en ese. Bueno, los objetivos de la evaluación de ese decreto son verificar la información y la eficiencia de los docentes en el desempeño de sus funciones, proporcionar una información que sea objetiva, válida y confiable, verificar el quehacer profesional de los docentes y contribuir el mejoramiento de la calidad de la educación. Bueno, el uso de la información de este decreto es diseño de planes de mejoramiento y el desarrollo personal y profesional del docente. Cuando el evaluado obtiene una calificación no satisfactoria por segunda vez consecutiva, se excluye del escalafón docente y se declara insubsistente al nombramiento.
Bueno, el instrumento de la evaluación es a través de las evidencias, que las pruebas sean objetivas y pertinentes, que sean encuestas, observación en clase y una entrevista. Bueno, entonces de la evaluación docente en Colombia se puede sacar una pequeña conclusión, que a pesar de las diferentes propuestas que han surgido para la evaluación docente en Colombia, aún no se han construido las bases para un censo correcto de la evaluación docente. Bueno, según el Ministerio de Educación, la evaluación docente en Colombia presenta como desafío 5 pilares esenciales. Estos son la cobertura, la calidad, la pertenencia laboral, la capacitación técnica e investigación científica, puesto que se plantea la necesidad de una revolución educativa que se provista por la participación comunitaria y el avance hacia la cobertura universal. La educación debe ser crítica, científica, ética y comprometida también con el medio ambiente. Los inicios de la evaluación docente se remontan aproximadamente hacia después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a desarrollar discursos como la estrategia de desarrollo, donde se empiezan a mirar a países del tercer mundo y se hace necesario entonces complementar estrategias económicas, políticas que impulsaran pues al desarrollo de esos países. Entonces nacen organismos como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, entre otros. Bueno, el sistema educativo en Colombia en el año de 1990 sufre diversas transformaciones debido a las condiciones políticas, económicas y sociales. César Gaviria, en el plan de apertura educativa, enuncia que la organización administrativa tiene deficiencias en el manejo docente y en el manejo administrativo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa de un estado docente donde se entendía la educación como un proyecto a un estado evaluador donde se evalúa la educación a través de terceros y a través de auditorías, evaluaciones de desempeño. Entonces esto sucede y esto hace que haya como una desregulización en el proceso, pues en el proceso educativo, ya que pues estipula lo que supuestamente un buen maestro debe tener. Y entonces esto responde a lógicas de producción, utilidad y mercado, y se reduce la labor del maestro a impartir conocimientos donde sus labores son controladas y cuestionadas por el Estado y la escuela. Bueno, en el decreto 1278 se busca o propone diferentes tipos de evaluación. Entonces, primero está la evaluación como un periodo de prueba, la evaluación ordinaria, es decir, periódica, de desempeño, pues anual, y la evaluación por competencias. Bueno, entonces la educación en Colombia es reglamentada en el decreto 2277, el cual tiene una modificación en el 2001. O sea, establece que la evaluación sea como un sistema organizado conocido como estatuto docente. Bueno, el decreto 1278 tiene otra modificación en el 2002, entonces se modifican las condiciones del ingreso laboral como la permanencia y el ascenso. Eso genera inconformidades a los maestros, ya que dicen que la valoración o la evaluación solo está enfocada a los conocimientos y no a la práctica del docente. Es decir, en un docente de biología solo se enseña, o sea, solo evalúa los componentes temáticos, pero no evalúa la manera en que está enseñando. Entonces dicen que no hay un proceso de retroalimentación. Después, ese decreto se fusionaría con el decreto 1075 del 2015, donde se pretende detectar el nivel de las competencias en 4 momentos. Entonces está el concurso de méritos para el ingreso, está la evaluación del periodo de prueba, está la evaluación anual del desempeño y la evaluación para el ascenso. Entonces, esto da lugar al paro de maestros del 2015, donde pues ellos dicen que no se sentían identificados con ese proceso y ese modelo evaluativo, ya que se regía solo como en un examen escrito, y pues que eso es un docente no solo está como por el examen escrito, sino también por la manera en cómo enseña. Otra conclusión que podemos sacar como de esta etapa es que la evaluación es un instrumento indispensable para medir el desarrollo de los sistemas educativos y valorar la política de la mejora de la educación. La evaluación docente también está asociada a otros factores, que son los factores psicológicos.
La Universidad de La Sabana en Colombia realizó un estudio donde identificó los factores psicológicos que afectan la evaluación docente, condiciones que no se pueden describir como factores propios del proceso académico, sino elementos externos que influyen en la evaluación del docente a realizar. Estos factores psicológicos se dividen en dos, que son variables del profesor, en los cuales podemos encontrar la personalidad. La personalidad del profesor es un factor que influye. Los mejores profesores son descritos como amables, de buen humor dentro y fuera del salón, mientras que los peores se describen como apáticos, despotas, poco interés hacia el alumno y se creen saberlo todo. Entre mayor relación interpersonal hay entre el alumno y el profesor, mejor serán sus perspectivas y la evaluación que va a tener. Otro factor es la actitud. Los hábitos más desagradables para los estudiantes son enseñar de una forma desorganizada, rápida, sin que ellos puedan procesar la información y degradar a los estudiantes, y los hábitos que más aprecian son sonreír y actitudes amigables, tratarlos como iguales y estar disponibles antes y después de clases. Otro factor muy importante es la edad y la experiencia. Este es un tema más subjetivo. Si algún estudiante tiene una mala experiencia con una persona de edad, va a pensar que este profesor va a ser malo. Si esto llega a ser así, es un tema muy importante que tiene que tomarse como de evaluación en Colombia, ya que el concepto que tienen los jóvenes hacia las personas de edad es un poco sesgado. Otro factor es la categoría académica. Este se refiere al escalafón. El profesor con una alta categoría académica obtiene mejores evaluaciones, en cambio los docentes con baja categoría obtienen mejores resultados en características asociadas a su personalidad. Otra variable del profesor es la calificación obtenida por el estudiante. Aquellos que esperan mejores resultados evaluarán mejor al docente. Ya pasando a las variables del alumno, encontramos las siguientes. El género del estudiante. Hay mayor afinidad y comprensión si el estudiante y el docente son del mismo sexo. También las expectativas. Si el estudiante tiene mayor expectativa de la clase, del docente o de la institución, la evaluación será mejor. Otra variable es la personalidad del estudiante. Un estudiante más paciente y más positivo ayudará a una mejor evaluación docente que uno negativo. Otra variable, y la última variable, es los tipos de curso y disciplina. Se considera incorrecto que muchas universidades usen la misma evaluación para las mismas carreras, ya sea como que usan la misma evaluación docente para una evaluación de ciencias que para una de las carreras de humanas. Aunque muchos estudiantes dicen que valoran más el aprendizaje que la dificultad del curso, se han realizado estudios que han demostrado lo contrario, que profesores que pertenecientes a una carrera de ciencia tienen peor evaluación docente que una carrera de humanas. Conclusiones. Se puede concluir que la evaluación docente está afectada por factores externos que no son meramente académicos. Las investigaciones desarrolladas en el campo de evaluación docente son mínimas y se deben ampliar estos estudios. En Colombia y América Latina, la evaluación docente debe seguir siendo estudiada, ya que los parámetros que se usan no construyen las bases correctas para evaluar al docente. Bueno, el caso a presentar, pues como ejemplo de la evaluación docente, es un caso tomado de un artículo que se llama Evaluación de la docencia en el ámbito universitario, la voz de los alumnos, dirigido por Tiburcio Moreno Olivos. Bueno, él realizó una investigación en una universidad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde explica que en la universidad hay muchos estudiantes inconformes con la evaluación docente y que desconocen como los resultados, y entonces él lo que hace es realizarle como unas encuestas a los chicos de la Facultad de Artes, y entonces como respuesta obtiene pues es lo siguiente. Bueno, entonces los estudiantes se cuestionaban el verdadero uso y ellos se preguntaban
En realidad se toma en cuenta la evaluación que hacemos, eran unas de las expresiones que decían, otra de ellas es si en verdad funcionara varios docentes estarían fuera de la plantilla. Otra que decían es, no sé cuál uso le dan, me imagino que evalúan a los profesores para saber si son buenos docentes, sin embargo no he visto cambios. Y por último, algunos tenían un poco en cuenta, tenían un poco de razón con lo que se usaba la evaluación docente, pero aún así no lo confirmaban a un 100%. Ellos decían, creo que es para tomarse en cuenta si un profesor solicita una beca de algún tipo. Bueno, entonces lo que los estudiantes proponen es que la evaluación se modifique, sí, donde sea un cuestionario, donde se evalúen de verdad las preguntas del trabajo. Bueno, otra propuesta que ellos lanzan es que un agente externo los evalúe, entonces digamos como que un tercero vaya a las clases y mire cómo se desarrollan las clases y todo esto. O que realicen exámenes escritos y pruebas prácticas. Y por último, se realizan evaluaciones grupales de los docentes, entonces se reúnen varios docentes, entonces de diferentes áreas y ellos como que dialogan la manera en que enseñan, entonces puede ser de, no sé, como el docente de botánica, de zoología, de epistemología, o puede ser, digamos, en un colegio docente de matemáticas, de español, entonces como que interactúen en la manera que enseñan, obviamente no igualmente porque pues las materias son distintas y se enseñan de distintas maneras, pero sí como las prácticas pedagógicas, ya sea cómo escuchar al estudiante, cómo colocar cosas dinámicas, entre otras cosas. Bueno, como grupo teníamos pensado en realizar una actividad en la cual era rediseñar la evaluación docente que se realiza en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde los ítems a tomar era qué cambiaría, qué dejaría y por qué. Finalmente se pensaba que socializar estas respuestas donde los criterios fueran la objetividad, la claridad de la respuesta con lo que dejarían y lo que cambiarían.